Como ha dicho Vicente, yo lo que voy a tratar es brevemente de resumir toda la normativa de sociedades de capital, normativa tributaria más reciente que afecta a la responsabilidad tributaria de administradores y directivos. Aunque veis ahí que aparece solo la ley 31/2014, que sería la modificación a la Ley de Sociedades de Capital, realmente en el ámbito tributario es absolutamente imposible referirnos a esta temática sin relacionar todas las leyes y las reformas fiscales que han entrado en vigor recientemente a partir del 1 de enero del 2015 y las que quedan por venir en un espacio relativamente breve, como es la nueva Ley General Tributaria. Por eso, aunque voy a hacer continuas referencias a la Ley de Modificación de Sociedades de Capital, obviamente la voy a tener que relacionar con la nueva Ley de Sociedades, la 27/2014, que entró en vigor ahora el 1 de enero de este año, con las modificaciones que se han producido en la Ley de Renta, que igualmente han entrado en vigor el 1 de enero de este año, con medidas, leyes previas aprobadas para medidas contra el fraude y blanqueo de capitales, y también con la reforma y la nueva Ley General Tributaria. Tres creo que son los aspectos más importantes en los que podríamos centrar el tema de responsabilidad tributaria de administradores y directivos, y que además dos de ellos, el primero y el segundo, están muy relacionados y que nos va a poner de manifiesto, como veremos a continuación, que no siempre hay un paralelismo entre los distintos ámbitos del derecho, entre el derecho mercantil y el derecho tributario. Y vamos un poco, voy a tratar de resaltar aquellos aspectos que ahora pueden quedar un poco en conflicto entre el ámbito tributario y el ámbito mercantil e incluso el ámbito penal. Estos son los tres grandes bloques que voy a tratar. Por una parte, el control de los riesgos fiscales y la responsabilidad de los consejeros de administración, es decir, fundamentalmente, como la nueva ley, la modificación a la Ley de Sociedades de Capital, ya de una forma expresa ha incluido todo el tema de la política y estrategia y responsabilidad fiscal en los administradores. Hasta el momento parecía una cosa obvia, pero no estaba expresamente así recogido en la ley. Muy relacionado con este incremento del control y la responsabilidad de los riesgos fiscales está la responsabilidad tributaria de los administradores. Y, por último, me voy a referir brevemente por una modificación que se ha producido en la Ley de Renta, a partir del 1 de enero de este año, a la retribución desde el punto de vista tributario, cómo es la fiscalidad tanto de la sociedad como de las retribuciones de los administradores. Toda esta es la normativa que vamos a manejar y vamos con el primer bloque, el control de riesgos fiscales y responsabilidad de los consejeros. Aquí la modificación de la Ley de Sociedades de Capital desde el ámbito tributario ha buscado fundamentalmente un objetivo, y es ya de alguna manera regular un conjunto de normas y que quede expresamente así recogido para limitar los riesgos fiscales asumidos por las empresas, en principio cotizadas. Lo que pasa es que, me corregirá si estoy equivocada, que al final esas normas, aunque están exclusivamente dirigidas a las empresas cotizadas, de alguna manera se extienden al resto de las empresas no cotizadas, porque la responsabilidad penal, al final, de esos deberes que aparecen para las personas jurídicas, pues al final queda extendido prácticamente a todas las sociedades. Por tanto, no nos engañemos con esa limitación exclusiva a las sociedades cotizadas. Podríamos, de alguna manera, hacerlo un poco extensivo a todas las sociedades. ¿Cómo? Bueno, pues a través de una articulación
de básicamente 3 artículos, el 529 y el 540, donde además de forma imperativa prohibir expresamente la delegación de cualquier tipo de responsabilidad fiscal por parte de los administradores, se establecen, pues, como si dijéramos, por primera vez la política tributaria y la gestión fiscal de riesgos de la política empresarial de riesgos, y así como los planes estratégicos tributarios que va a llevar a cabo la empresa, por primera vez aparecen recogidos como en el núcleo esencial de la gestión de la empresa. Y además los administradores van a ser responsables de los mismos. Se añade que una comisión de auditoría, una comisión que es obligatoria, según establece la nueva Ley de Sociedades de Capital, debe supervisar esa eficacia, ese control interno que se va a llevar a cabo, una gestión de riesgos, siempre incluyendo los fiscales, y con carácter previo se debe emitir un informe para detallar aquellas operaciones con riesgo tributario. Pero además, y aquí se relaciona el ámbito tributario con la responsabilidad social corporativa, el informe anual de gobierno corporativo también se va a exigir que se incluyan el control de riesgos fiscales. Por tanto, los administradores deben aprobar sin posibilidad de delegar toda la estrategia fiscal de la empresa y cualquier operación de especial estrategia fiscal. Muchas son las facultades indelegables del Consejo de Administración de ámbito tributario. Ahí tenéis fundamentalmente las más llamativas: la estrategia fiscal, la política de control y gestión de riesgos fiscales y la supervisión de esos sistemas internos de control. La aprobación de esas operaciones que por su elevada cuantía o porque las circunstancias las puedan calificar de elevado riesgo, den lugar a la necesidad de establecer un informe donde se detalle ese control de riesgos. La creación o participación en entidades que tengan un propósito especial o domiciliadas en los calificados paraísos fiscales, o incluso sin estar domiciliadas en paraísos fiscales, cuando se vaya a participar en entidades con cualquier tipo de riesgo tributario o que ponga en peligro las operaciones que se van a llevar a cabo. También se debe informar de cualquier participación en entidades que supongan vinculación. Sobre este tema volveré después porque ha habido un cambio importante. Y la aprobación de operaciones previo informe de la Comisión de Auditoría, como decía antes, con administradores y socios con una participación significativa o personas vinculadas a ellos. Por tanto, repito la idea, se refuerza la responsabilidad tributaria de los administradores, pero además es absolutamente indelegable. Esto no es algo original de nuestro país. Esto es un poco la consecuencia de ir acercando nuestra legislación a la legislación de países que en este ámbito están bastante más avanzados que nosotros. Por ejemplo, Reino Unido, los directores financieros de las compañías cotizadas deben emitir un certificado anual asegurando que son idóneos los sistemas de aplicación de impuestos y control de riesgos fiscales. Fíjense que aquí no habla de Consejo de Administración, aquí va más allá. Es decir, la ley española de momento es más tímida en este sentido. Las leyes en los países anglosajones son más avanzadas porque los directivos y los altos ejecutivos de las empresas, desde el ámbito tributario, tienen exactamente la misma responsabilidad que los consejos de administración. Aquí, de momento, en el ámbito mercantil sí, pero en el ámbito tributario no. Otra cosa, lo veré un poquito más adelante, otra cosa es cómo luego se pueda resolver este conflicto a nivel de tribunales entre el ámbito mercantil y el ámbito tributario.
En Estados Unidos, igual que ocurre, incluso más que ocurre en Reino Unido, la ley Sarbanes-Oxley, una norma contable, la FIN 48, garantiza que se controlen los riesgos fiscales. Además, en Estados Unidos hay una comisión específica de control tributario en el Congreso que investiga las supuestas prácticas fiscales. Es un sistema muy ágil que incluso en los últimos meses, dado la cantidad de quejas de distintas jurisdicciones con las multinacionales de las informáticas y de Internet, que están domiciliadas en determinadas zonas de baja tributación o paraísos fiscales, la queja generalizada que se inició en Estados Unidos, luego en Europa también se va en este mismo sentido, bueno, pues ha generado y está generando que se vuelva a repatriar, por decirlo de alguna manera, el domicilio fiscal a territorio norteamericano y no perder la recaudación impositiva de este tipo de entidades. Canadá igualmente analiza el riesgo tributario de las multinacionales y además se las premia, es decir, aquellas compañías que tengan un control fiscal elevado, pues luego tienen un control blando, por decirlo de alguna manera, por parte de la Administración. Algo parecido ocurre en Holanda, para que estemos más cerca de España, en nuestro entorno comunitario. Si bien es cierto que Holanda no es un paraíso fiscal, obviamente, pero es un territorio de tributación blanda, ocurre lo mismo, premia a aquellas compañías que de alguna manera tienen una colaboración y una información fluida de tipo tributario con la hacienda correspondiente, y de esa manera, bueno, pues relaja los controles sobre las mismas. E igualmente ocurre en Australia. Por tanto, lo que ahora mismo en España estamos valorando como esa mayor responsabilidad de los administradores no deja de ser un poco una copia de lo que en otros países ya está funcionando. Y repito, una copia de momento tímida. El segundo bloque, decía, muy relacionado con el primero, es la responsabilidad tributaria de los administradores. La responsabilidad tributaria, de momento, en la actual ley, y esto no cambia en la nueva Ley General Tributaria, está recogida en los artículos del 41 al 43 y distingue dos tipos de responsabilidad, la solidaria y la subsidiaria. Hay que tener en cuenta que la falta de pago del deudor principal, es decir, de la sociedad, es requisito común a la responsabilidad subsidiaria y a la responsabilidad solidaria. La diferencia fundamental es que en la solidaria la Administración se dirige indistintamente tanto contra la entidad como contra el administrador, y en la subsidiaria evidentemente tiene que haber un fallido por parte del deudor principal. Anticiparos ya que en el 99% de las situaciones de responsabilidad que se generan, desde el punto de vista tributario va a ser una responsabilidad subsidiaria. Y ahora vamos a ver básicamente por qué. 3 son los requisitos de responsabilidad de los administradores. El primer requisito es la comisión de una infracción tributaria por parte de la entidad. Segundo, ser administrador de hecho o de derecho en el momento en que se comete esa infracción tributaria. Si en ese momento ya no se es, evidentemente la responsabilidad del administrador será nula. Y en tercer lugar, la concurrencia de una conducta no diligente del administrador. ¿Qué se entiende por esa conducta no diligente? O bien no realizar esos actos que tiene asignados, que son de su incumbencia para el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y deberes tributarios, o consentir el incumplimiento por quienes de ellos dependan, es decir, cualquier subordinado del administrador al final es el responsable de la gestión de esos subordinados. Y por último, haber adoptado acuerdos que posibiliten la infracción. No es una responsabilidad objetiva del administrador, sino de una responsabilidad por actuación ilícita, ya sea por dolo, por culpa o por simple negligencia. Como os decía antes, en la mayor parte de las ocasiones la responsabilidad que se va a atribuir a los administradores va a ser
desde el punto de vista tributario, una responsabilidad subsidiaria. ¿Por qué? Porque esta no requiere un elemento intencional y posee el mismo alcance desde el ámbito de la recaudación que la solidaria, es decir, alcanza a la deuda y alcanza a las sanciones. ¿Qué dificultad tiene la responsabilidad solidaria? Primero, que requiere elemento intencional, pero no solamente eso. Lo más complicado para la Administración es que ese elemento intencional lo tiene que demostrar la Administración. Es decir, la carga de la prueba recae en la Administración y eso es francamente complicado. No siempre es fácil para la Administración demostrar ese elemento intencional. Por tanto, como finalmente a efectos recaudatorios son equiparables las dos responsabilidades, pues lo habitual es que estemos hablando de una responsabilidad subsidiaria. ¿Cómo puede protegerse el administrador para evitar responsabilidad? Pues lo principal, lo más importante que debe hacer el administrador es garantizarse de que la entidad presenta las autoliquidaciones de todos sus impuestos, fundamentalmente sociedades e IVA, y todas las demás obligaciones fiscales de la sociedad. Garantizarse esa presentación. ¿Por qué? Pues porque si se presentan esas liquidaciones y se ajusta al cumplimiento de los deberes tributarios, no habrá infracción y, por tanto, no habrá sanción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sin sanción, desde el punto de vista tributario, es mucho más complicado derivar la responsabilidad de los administradores. Por una parte, no puede hacerse esa responsabilidad por la vía del 42.1a de la actual Ley General Tributaria, que se replica de forma idéntica en la nueva Ley General Tributaria, porque exige que se tiene que colaborar activamente en la realización de una infracción tributaria. Tampoco se puede ir por la vía del artículo 43.1a de la Ley General Tributaria. De nuevo, se vuelve a replicar en la nueva Ley General Tributaria, porque en este caso tiene como presupuesto la tipicidad de la existencia de una sociedad infractora. Y no habría sociedad infractora si se han presentado las declaraciones y el cumplimiento de los deberes tributarios. ¿Por dónde podríamos ir? Podríamos ir por la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, por el artículo 43.2 de la Ley General Tributaria, que este fue introducido por la Ley 2012 de Medidas contra el Fraude. ¿Pero qué pasa? Quizá me equivoque y sea un poco arriesgado lo que voy a decir, pues este artículo es más un artículo expositivo que real en su aplicación. ¿Por qué? Pues porque los requisitos son demasiado exigentes para la aplicación de los mismos y, por tanto, es difícil poder ir por esta vía. Fíjense que exige 5 requisitos para que pueda existir responsabilidad subsidiaria. Primero, el responsable ha de ser administrador de hecho o de derecho. Hasta aquí relativamente sencillo. Alcanza, y aquí importante, únicamente a los tributos que deban repercutirse o cantidades que hayan de retenerse. Es decir, solamente está hablando del IVA y de las retenciones de sociedades. Del resto, aquí ya no se puede incluir ni derivar la responsabilidad subsidiaria. En tercer lugar, ha de existir una continuidad en la actividad empresarial antes y después del impago. Por tanto, si se produce un cese de la actividad, una liquidación, un concurso, tampoco se puede exigir esa responsabilidad subsidiaria. Se requiere la presentación reiterada de autoliquidaciones sin ingreso, en los términos previstos en la normativa tributaria. Esa reiteración, como falta una definición expresa, ¿qué se supone que es la reiteración? 2 ejercicios, 3 ejercicios, 4 ejercicios, hasta que cumpla la prescripción. No es fácil. Y, por último, ha de concurrir una voluntad o intención real de incumplir. Por todo ello, me remito a lo dicho anteriormente. No es fácil por parte de la Administración, si se presentan y se cumplen los deberes, exigir una responsabilidad tributaria al administrador. A ver. ¿Qué 2 temas creo yo que están
hay más, pero estos dos quizá sean los más llamativos, donde hay una clara diferencia entre la norma mercantil y la norma tributaria. Y, por tanto, creo en una necesidad de un replanteamiento de la jurisprudencia sobre responsabilidad tributaria de los administradores. Por una parte, el principio de responsabilidad diferenciada que se recoge en la normativa mercantil y de cada individuo o de cada responsable atendiendo a las funciones que tiene asumida. Esa responsabilidad diferenciada en el ámbito tributario no existe. En el ámbito tributario es una responsabilidad solidaria e igual para todos los miembros del Consejo. Eso por una parte. Por otra parte, y aquí vuelvo a lo que decía antes, el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital dice que cuando no exista consejero delegado se equipara el administrador de hecho a los altos ejecutivos, a los directivos de las empresas. Es decir, los que tengan atribuidas funciones de alta dirección. Y, por tanto, aquí está equiparando esa responsabilidad mercantil del alto ejecutivo, del directivo, con el administrador de hecho. Desde el punto de vista tributario, esto no es posible. Desde el punto de vista tributario no existe tal equiparación. Eso no quiere decir que la Administración, ante esta reforma mercantil, la Administración tributaria, le parezca fantástica e intente ir por esta vía para exigir responsabilidad tributaria a los altos directivos o ejecutivos de las empresas. Pero, de momento, tal y como está nuestra legislación en ámbito tributario, no sería posible. Y, por último, y ya muy brevemente, que no me quiero extender, ¿cómo tributan las retribuciones de los administradores ahora, este año, a partir del 1 de enero del 2015? Hay tres grandes novedades que brevemente comento. Primero, la rebaja de las retenciones en el IRPF, tanto las percibidas por administradores y miembros de los consejos, se reduce del 42 al 35% a partir del 2016, 37 este año. Y, además, cuando los rendimientos procedan de entidades con un volumen de negocio pequeño, es decir, inferior a 100.000 euros, esa retención es menor, concretamente del 19%. Este año tenemos, con carácter temporal, el 20%. Esa primera importante novedad tributaria. En segundo lugar, el artículo 15 de la Ley de Sociedades de gastos fiscalmente no deducibles se ha modificado y se ha incorporado que se excluyen de los gastos fiscalmente no deducibles las retribuciones a los administradores. Esto es muy importante porque ya se rompe esa teoría del vínculo, esa continua lucha entre si la retribución es de carácter laboral, si es por funciones ejecutivas, etcétera. Ahora, a partir del 1 de enero de este año, todas las retribuciones, con independencia del carácter laboral o no laboral, desde el punto de vista de la entidad, es gasto fiscalmente deducible, lo cual no deja de ser lógico porque va a aparecer como en la cuenta de resultados como un gasto. Por tanto, sigue la lógica económica. Y, por último, y esto es importante, el concepto de vinculación. El concepto de vinculación, con todo lo que lleva aparejado desde el punto de vista tributario, se ha cambiado, se ha incrementado. Por ser administrador o socio en el porcentaje 25% superior. Es decir, hasta este año, hasta el 2015, la vinculación, el criterio de vinculación era del 5% o del 1% si se trata de sociedades cotizadas. Se ha elevado al 25%. ¿Eso qué va a permitir? Pues va a permitir que muchos de los criterios de ajustes, de precios, de transferencia, de valores de mercado a efectos de las sociedades no se apliquen porque el criterio ha sido elevado. Y esto creo que es importante. ¿Cómo tributan las retribuciones? Muy brevemente, luego lo podemos ver con más detalle. Lo he establecido en 4 casos. El cuarto es el que ha cambiado, es importante porque es el que ha cambiado la ley de IRPF a partir del 1 de enero. El caso 1 y 2
son idénticos, el socio administrador percibe de la sociedad retribuciones, ya sea por su cargo de administrador, ya sea por funciones de gerencia o alta dirección. En ambos casos, como os he dicho antes, sociedades gasto deducible, aquí ya no hay ningún tipo de polémica, y desde el punto de vista del IRPF, si el socio o el administrador es persona física, se califica como rentas del trabajo. Rendimiento del trabajo personal, con la retención correspondiente, la que os he comentado antes, que se ha visto minorada. Tercer caso. Socio administrador percibe de la sociedad retribuciones por actividades no profesionales, es decir, por actividades no incluidas en la sección segunda de las tarifas del impuesto sobre actividades económicas. Desde el punto de vista de la sociedad, gasto deducible, como en los casos anteriores. Desde el punto de vista del socio administrador, persona física, puede ser, aquí cabe la posibilidad de que exista, que sea calificado como renta del trabajo o como renta o rendimiento de actividad económica. ¿Qué es lo que va a diferenciar la calificación de uno u otro? Básicamente, el carácter de dependencia. Si hay un contrato laboral, hay una dependencia y no se ponen y no se utilizan la utilización de medios de producción de una forma propia por parte del socio o del administrador, estaremos ante una relación, como si dijéramos, laboral de carácter dependiente y, por tanto, tributará por rentas del trabajo, y en el caso contrario sería rentas de actividad económica con las retenciones correspondientes. Y el cuarto caso, que es precisamente el que ha cambiado, es socio administrador percibe de la sociedad retribuciones por actividades incluidas en la sección segunda de las tarifas del IAE, es decir, por actividades profesionales. Aquí, hasta el momento, había una gran confusión, sentencias e interpretaciones muy diversas de los distintos ámbitos en cuanto a la calificación de estas rentas como actividad económica o no. Bueno, pues ahora, con la introducción del artículo 27 en la Ley de Renta, una modificación que ha entrado en vigor, como os decía antes, el 1 de enero de este año, queda esclarecido este punto. ¿Por qué? Pues porque exige 3 requisitos para que sean calificados como actividad económica, y el que ha incorporado y que se ha considerado definitivo y que va a permitir esa calificación es precisamente el tercero, que el socio perceptor esté incluido en el régimen especial de la Seguridad Social, en el RETA. Además, bueno, que provenga de una entidad de la que sea socio el perceptor y que se realicen actividades profesionales. Pero, repito, ese tercer elemento, ese estar incluido en el RETA, va a ser lo que va a determinar precisamente la tributación por actividades económicas. Y ya, para terminar, decir que no implica esa tributación como actividad económica en el IRPF que sea sujeto pasivo de IVA. Es decir, para tributar por el IVA hay que acogerse a la ley del IVA, y digo esto porque el IVA es un impuesto armonizado, es decir, no se rige, vamos a ver, entre comillas, está armonizado a nivel europeo, y el concepto de sujeto pasivo en el IVA es un concepto armonizado, más amplio que la legislación nacional a efectos del IRPF. Para que ese sujeto, ese profesional, además de tributar por actividades económicas en el IRPF, sea sujeto pasivo de IVA, tiene que realizar una ordenación por cuenta propia de los medios de producción, tal y como lo recoge la ley del IVA, la ley del 92. Y, por tanto, si se cumplen ambos requisitos, sí que es cierto que el tema del RETA acerca bastante más a la normativa del IVA, la ley de renta, pero, repito, no es absolutamente identificable. Y si fuera así, pues obviamente ese socio, ese administrador, tendría que llevar a cabo todas las obligaciones de facturación, de registros, etcétera, exigidas por la ley del IVA. Y no quiero extenderme más, quedo a su disposición y muchas gracias.